Bien, se tiene pronunciado cualquier recurso o vicio legal. Se le autoriza a la querellante 4 y 5 a estar con cámara apagada el día de hoy por conectividad. Bien, se deja constancia que el acusado Gonzalo Blue se encuentra en plataforma virtual Zoom acompañado de su abogado don Claudio Pavlit. Así es, señoría. Buenos días, señorías. Buenos días. Buenos días, colegas. El acusado Patricio Marín Lazo se encuentra en plataforma virtual Zoom acompañado en forma presencial por doña Rosemary Contreras Alberti. Don Leonardo Oces, si me ayuda. Buenos días, su señoría. Comparece el abogado Pedro Ramírez. Voy a solicitar, para no atrasar la audiencia, que mi representado se pueda conectar en unos momentos. Debe tener un problema de conectividad, renunciando a todo recurso o vicio legal, y yo le voy a informar, ¿cierto?, de lo que suceda. Bien, se le autoriza entonces, se tiene por renunciado cualquier recurso o vicio legal y don Pedro Ramírez informará a don Leonardo Oces lo que ocurra en su ausencia. Además, su señoría, me gustaría dejar presente que alrededor de las 11 horas se va a conectar el abogado Daniel Carrasco, y yo me voy a tener que desconectar. Bien, se tiene presente. Muchas gracias, señor. Alex Smith Ley se encuentra en plataforma virtual Zoom acompañado por su abogado don Rigoberto Ortiz Pelizari. Don Marcelo Toiber en plataforma virtual Zoom acompañado en forma presencial por don Fernando Cartes y don Alejandro Rebolledo. Don Cristian Pérez, si me ayuda. Buenos días, su señoría, por acá estoy. Buenos días, don Cristian Pérez, acompañado para estos efectos por doña Alejandra Castillo. Don Darwin Vázquez, en plataforma virtual Zoom. Buenos días, magistrado. Buenos días, acompañado por doña Alejandra Castillo. Don Marvin Marín Maluenda. Buenos días, su señoría, presente. Buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado por doña Camila Betancourt. Don Marcos Sangüesa Córdoba. Muy buenos días, su señoría. Buenos días, acompañado también por doña Camila Betancourt. Don Manuel Riquelme, Buenos días, presente. en plataforma virtual Zoom, acompañado por su abogado don Patricio Salinas. Y finalmente, don Manuel Cavieres. Buen día, su señoría. Buenos días, en plataforma virtual Zoom, acompañado para estos efectos por don Patricio Salinas. Pregunto, ¿sí? Por don Patricio Salinas. Bien. Encontrándose todos los presentes, corresponde ahora a los alegatos de clausura correspondiente al acusado Marcelo Toiber según el tiempo que solicitaron. Le avisaré como 5 o 10 minutos antes de que esté por terminar su tiempo para que vaya redondeando sus ideas. ¿Quién va a ser el alegato? Fernando Cartes. Don Fernando, la palabra es toda suya. Gracias, señora presidenta. La defensa, señoría, siendo coherente con su apertura, va a abogar por la absolución del acusado Marcelo Toiber sobre la base de que él jamás se incorporó dolosamente a las dinámicas de falsificación y obstrucción de la investigación que forman parte de la acusación formulada por el Ministerio Público a la cual adhirieron los querellantes. Para efectos simplemente de orden, señoría, hago presente que mi representado se encuentra acusado por un hecho único, que es el hecho número 5, que el tribunal sé que conoce perfectamente, pero para los efectos de ordenación de mi exposición, más cerca. ¿Ahí sí? Más cerca. Para efectos de ordenación de mi exposición, lo voy a leer muy sintéticamente. Concretamente, el Ministerio Público, en relación a este hecho número 5, refiere que en un contexto de una investigación desarrollada por la Fiscalía de Alta Complejidad, se recepcionó, dice, un oficio del Labocar Temuco y que, a propósito de antecedentes falsos contenidos en dicho informe, se inició una investigación por los delitos de espionaje y sabotaje informático, en que el hecho decía relación con que supuestamente se habría intentado acceder a los correos electrónicos de don Patricio Marín Lazo y del fiscal Luis Arroyo Palma. Viene la imputación. En ese contexto, señala el Ministerio Público y adherentes, don Marcelo Toiber, jefe de la UIOE de Araucanía, junto a Leonardo Oces, primera imputación, suscribieron el informe 407, a través del cual dieron respuesta a un oficio de la Fiscalía para remitir informes relativos al señalado sabotaje. Dicho informe 407 señala al Ministerio Público, el señor Toiber, junto al señor Oces,
incluyeron, es otra imputación, incluyeron supuestas conversaciones efectuadas a través de Telegram y supuestamente interceptadas en el año 2017, concluyendo con la identificación de interlocutores que aparecían con denominaciones como el negro, el gringo, Cid y más. Alega la Fiscalía, asimismo en dicho informe se consigna que se habría logrado georreferenciar el origen del intento del sabotaje en una dirección en Santiago con teléfonos asociados. Y finalmente imputan solicitando a la Fiscalía instruir diligencias a partir de dicha información. Concluye esta imputación de hecho la Fiscalía señalando que el señalado informe 407 es falso. A partir de estos mismos hechos, afirma el Ministerio Público que el señor Toiber, concertado, o sea, estamos en el ámbito del 15 número 3, con Marín Lazo, con Ose Sandoval y Smith Ley, incluyeron en el informe 407 conversaciones creadas por Smith y por el mismo señor Oses Sandoval. Y finalmente, a propósito de la obstrucción, señala que finalmente el señor Toiber se le imputa que junto a Oses Sandoval participaron en la elaboración de dicho informe, abusando de su cargo y estando en conocimiento de las falsedades. Me parece que era necesario reiterar el hecho único por el cual está acusado mi representado para ahora hacerme un poco cargo de la prueba, en definitiva, proporcionada por el Ministerio Público y los demás acusadores. Luego de escuchar, o sea, de ver los antecedentes del juicio y escuchar los alegatos de tanto la Fiscalía, querellantes y la defensa, y a propósito de este hecho en particular, hay un elemento que yo creo que atraviesa no solo el hecho imputado a mi representado, sino que muchos de los hechos que forman parte de este extenso juicio. Y es si efectivamente el Ministerio Público logró probar el caso particular de mi representado, que él estaba en conocimiento de la falsedad de estos antecedentes. Porque ambas figuras que se le imputan a mi representado, y eso es un tema pacífico en este juicio, requieren o exigen dolo directo. Y en este sentido, su señoría, como una primera aseveración, esta defensa está en condiciones de decir que respecto de mi representado falta este elemento subjetivo del dolo. Razón suficiente desde ya para que se dicte el veredicto absolutorio. Ahora, ¿qué hechos relevantes se establecieron, en definitiva, o se pretenden establecer por los acusadores en este juicio? Primero, que en relación a mi representado, el señor Toiber no ejecutaba diligencias en terreno. Él, sin duda, y porque eso tampoco es un tema que no se duda, él sí era el jefe de la IUE. Pero las diligencias en terreno no eran realizadas por el señor Toiber, sino que éstas eran instruidas o impartidas por el señor Marín, quien le impartía órdenes directas al señor Oses y al señor Smith. Eso, digamos, es consistente con múltiples testigos, entre los cuales esto ya fue detallado además con las defensas anteriores. Los testigos Navarrete, Llanes, Miranda, Sangüesa y Barren Marín señalan y ratifican esto que señalo, que el que llevaba la batuta en el tema operacional era el señor Marín, el señor Oses y por cierto con la intervención del señor Smith. En ese sentido, y así lo declararon los testigos a que he hecho referencia, ellos afirman que nunca se recibió una orden directa del señor Toiber en orden a ejecutar determinada acción de aquellas que son objeto de este juicio. Ahora, muchas de estas operaciones, en las cuales, reitero, no tenía intervención mi representado, no fueron puestos en conocimiento del señor Toiber. Concretamente, estima este interviniente que con la prueba producida en el juicio, se
puede tener como asentado que si bien el señor Teuber aparece participando en algunas chats, por ejemplo, grupales, en relación con los coimputados, resulta claro que a él se le excluía deliberadamente de aquellas conversaciones o chats que decían relación con el tema de las interceptaciones y que decían relación con esta herramienta. Incluso, señoría, también estima este interviniente, y esto formó parte también del alegato de apertura, nosotros sostenemos seriamente que concretamente se saltaban al señor Teuber en relación con muchas de estas informaciones y muchos de estos diálogos. Y de hecho, los testigos Rosales, Mondaca, Miranda, describen, a propósito de este tema, señalan, uno dice, Marín tenía la libertad para saltarse la jefatura del señor Teuber y tratar directamente con el general Blue. En otro antecedente relacionado con esto también señala otro de estos testigos que el señor Oces también dice se jactaba de que tenía vía directa con el señor Blue. Yo con esto, señoría, y también quiero dejarlo en claro, no le estoy imputando al coimputado Blue participación en estos hechos, simplemente estoy asentando de que se encuentra suficientemente acreditado en el juicio que se saltaban esta jefatura de Teuber y se podían comunicar directamente con el superior, en este caso que es el general Blue. Ahora, que esto haya sido una práctica aceptada, que esto ocurría con frecuencia, la verdad, señorías, es que desde el punto de vista de mi representado, y así se consignó en sus diversas declaraciones prestadas ante el órgano persecutor, yo hice referencia en el alegato de apertura a declaraciones de 10 horas, de 14 horas, no fueron declaraciones cortas, por cierto que a él le repugnaba, porque la verdad, señorías, es que el señor Teuber es una persona muy rigurosa y muy prueba en relación con este tipo de conductos regulares. Me parece que ese es un hecho que se encuentra suficientemente asentado. Y así, su señoría, también como una conclusión en relación a este punto, esta defensa también puede afirmar seriamente que el núcleo operativo, compuesto por Marín, Oces y Smith, excluía concretamente al señor Teuber, y por lo tanto, ya a partir de esta aseveración también puedo manifestar que la intervención del señor Teuber, y particularmente en este informe 407, se reduce a firma, a un control formal, pero sin que él controle o haya podido controlar el contenido técnico de esa información, porque esa información provenía de la unidad informática en la cual la intervención directa la tenía el señor Oces y el señor Smith. Asentado preliminarmente, señoría, estas ideas o estos antecedentes, y aterrizando en los tipos penales por los cuales se acusó a mi representado, a propósito de la falsificación de instrumento público, se cae esta figura, como ya lo adelanté, por ausencia de dolo, porque está esta exigencia del dolo, porque el dolo exigible al señor Teuber dice relación con el conocimiento y voluntad en relación con la falsedad. Y el señor Teuber, primero, no tuvo conocimiento ni directa ni indirectamente de la falsedad de estos antecedentes, y es más, incluso con el añadido, su señoría, de que se saltaban esta cadena de mando. Por lo tanto, reitero, la intervención de mi representado resulta ser absolutamente de carácter formal. Lo presente también, señoría, que con la prueba que rindieron el persecutor y los acusadores particulares, es un tema pacífico y que no admite duda que la confección material de los soportes, la creación de cuentas y demás hechos que forman parte de la acusación, claramente eran realizados por o a través o por el señor Oces y Smith, siguiendo las órdenes del señor Marín.
Por lo tanto, su señoría, reitero esta noción de que la intervención de mi representado era meramente formal. Y en este sentido, señoría, respecto de este delito de falsificación documental, frente a esta exigencia del dolo directo, no podemos, estimo que no puede arribar a una convicción o a una decisión condenatoria sobre una responsabilidad por mera posición jerárquica o de firma de rutina, ¿ya? Sin que el acusado realmente haya tenido alguna intervención probada, acreditada en el juicio en todas estas actos que forman parte de la imputación en general. Lo mismo, señoría, en relación a la figura de obstrucción a la investigación. El 269 ter exige, ¿cierto?, la intervención del funcionario a sabiendas, que también es indicativo de un dolo directo, ¿cierto?, que a sabiendas ocultare, alterare, destruyere, etcétera, etcétera. En la acusación, a propósito de esta figura de obstrucción a la investigación, si pudiéramos decir, la dinámica obstruccionista respecto de Toiber se construye sobre la base de su firma, porque claramente él no tiene intervención y no tiene conocimiento de la forma en que se habría obtenido dicha información. No podía el señor Toiber, desde su posición, reiterando y haciendo presente que sus competencias no alcanzan a conocimientos de informática, no podía él desconfiar de sus subalternos. Disculpe, su señoría, no se oye el audio de la sala. Se cayó el sistema. Bien, me dicen que tenemos problemas con internet. Vamos a esperar unos segundos a ver si vuelve. Don Claudio, ¿me escucha? Sí, ahora la oigo a usted, su Ahora. Disculpe la interrupción. Espero que no se haya perdido la información que requiere sin duda conocer los códigos. Íbamos en que la exigencia a sabiendas. Ya, perfecto. Estamos en la exigencia a sabiendas, señoría, para reiterar que sobre este punto ya las defensas anteriores se han hecho cargo en relación de que se excluye esta posibilidad del conocimiento de estos antecedentes falsos respecto de personas, imputados en este caso, que claramente no tienen competencias en materia informática. O sea, ¿cómo podría, particularmente en el caso de mi representado, determinar, ¿cierto?, la falsedad de los antecedentes, el error en la obtención de la información, la forma como se generaba la misma, si en el fondo él no tiene las competencias? Y aquí sí estoy con lo que señaló el colega Arias, en el sentido de que la mera confianza en el informe de las personas que figuran como especialistas, que en este caso son el señor Oces y el señor Smith, que formaban parte de la unidad de informática, no lo puede hacer responsable penalmente, ¿ya? La firma de un documento no lo hace responsable del contenido del mismo. Y aquí se planteó, reitero, por el colega Arias, creo, que en este sentido también prestaron declaración acá en estrado el señor Villalobos, el señor Blue, el señor Giorgio de Luca, el señor Tel, el señor Fernández, y se hizo presente también por las defensas, que hasta los propios fiscales, Arroyo, Chifel, Vázquez, e incluso la intervención de un ministro de la Corte de Apelaciones, evidencian esto. O sea, ¿cómo podríamos nosotros imputarle a alguna de estas personas sin conocimientos especiales o específicos de informática una responsabilidad penal con la exigencia del dolo a sabiendas, cuando claramente todas estas personas, y particularmente mi representado,
firmaron este documento sobre la base del denominado principio de confianza respecto a los funcionarios públicos también, ¿cierto?, encargados de elaborar los mismos. Me parece, señoría, que una imputación en ese sentido, y sobre todo tratándose de una intervención, reitero, netamente de carácter formal y no de fondo o contenido, no puede ser sustento de una acusación ni menos de una condena penal. Respecto a esta primera parte y cerrando, y reiterando esta tesis absolutoria, claro, conviene hacer una pequeña recapitulación y decir que la teoría del Ministerio Público y los acusadores, concreto, se funda, ¿cierto?, en la planificación, generación y ejecución de estos actos. Planificación, generación y ejecución. Que concretamente, respecto de esta información, reitero, de carácter informático, estaba radicado en los señores Oces y Marín. También, señoría, como una primera idea, asentar que existía un circuito de comunicaciones que pudiéramos llamar operativas, que fundamentalmente se daban entre el señor Oces, el señor Smith y también respecto al señor Marín, que concretamente, y en lo que interesa, no en conversaciones que fueran de carácter genérico, excluía al señor Toiber. De hecho, él no recibía esta información y de alguna manera, reitero, deliberadamente a él se le pasaba por alto. Por lo tanto, con estas primeras observaciones, reitero que la intervención de él se limita a actos formales sin el conocimiento doloso. Y que en definitiva todos estos actos, y en particular el que dice relación con el informe 407, son actos compatibles con el ejercicio de su cargo, era el jefe de la UIOS, un tema, reitero, pacífico, y, por cierto, con lo que vengo diciendo, con el ejercicio de su cargo y con la confianza en su equipo técnico. Y obviamente, con estas condiciones, no podría llegarse a un estándar de certeza exigido en relación con el elemento subjetivo para condenar por los delitos de falsificación y obstrucción. Dos palabras, señoría, haciéndome cargo de algo que refiere, para que no se me olvide, la verdad que refiere el querellante, el Consejo de Defensa, que se refiere a la posibilidad de estimar que aquí hubo un concurso medial. Estimamos, señoría, que esa tesis del concurso medial no concurre, primero porque estimamos que no hay ningún delito que haya cometido por mi representado, pero ni aún así, señoría, haciendo el ejercicio, si se quiere, hipotético mental, de estimar que hay una falsificación instrumental, habría que entender que la conducta del señor Toiber se agotaría, en definitiva, con la firma del documento, porque no hay nada más, no hay sustento para decir que se acredita respecto de él como firmante del informe, como un ideólogo de un plan obstructivo, ni que tampoco sea él quien gestione directamente estas medidas investigativas ante la Fiscalía o ante tribunales. Por lo tanto, la posibilidad del concurso medial es bastante limitada, y reiterando esta noción de que mi representado no tiene participación criminal penalmente punible en ninguno de los dos delitos a los cuales se le ha imputado. Dicho de otra forma, si se quiere, la obstrucción requiere de actos posteriores o de actos ulteriores. Esto es que la Fiscalía o un tribunal adopten decisiones, abran líneas investigativas erróneas, etc. Pero eso depende de otros intervinientes. No se podría asumir que eso es el resultado, si se quiere, necesario de la sola firma puesta por el señor. Por tanto, también es un elemento para entender que de ninguna manera podría llegar a sostenerse una participación de mi representado en el delito de carácter obstructivo. Cerrando, señoría, dando las ideas finales,
estimo, señoría, que con la prueba producida por el Ministerio Público, concretamente, y soy majadero en esto, el señor Teuber no fabricó prueba, no intervino en manipulación de carácter informática porque no tenía las competencias para ello, ni tampoco obstruyó la investigación como lo acabo de señalar, y que su intervención solamente se limitó a ejercer un mando formal, mientras, si se quiere, el circuito paralelo en relación con las personas que actuaban operativamente operaba saltándose su mando. Por eso también es posible afirmar sobre esta primera idea que planteo, que las decisiones operativas, las órdenes concretas en terreno no eran tomadas por la jefatura formal de la UIOE, sino que en definitiva por un núcleo reducido en la cual intervenían en la ejecución directa de estos antecedentes el señor Oces y el señor Marín, y que también intervenía por lo menos operativamente y dando los mandos el señor Marín. Las diligencias en terreno fueron dirigidas por el señor Marín. Reitero esto, que nunca, o sea, que no se encuentra acreditado en la investigación que el señor Teuber haya dado una orden directa en relación con estas hipótesis, reitero, de manipulación informática u obstrucción. Y esto que podríamos llamar nosotros estructura de doble mando, es la que en definitiva nos lleva a entender que estas decisiones surgían de la relación Oces-Smith con intervención del señor Marín para en definitiva comunicar esta situación al general Blue, respecto del cual también perfectamente es aplicable esta noción de que era información que llegaba hecha y respecto del cual, por cierto, no se le podía imputar exceder este marco de la confianza respecto de funcionarios que sí tenían las competencias en materia informática. Finalmente, señoría, y en relación concreto, esto ya para terminar, en relación al 407. En el 407 hay que reiterar y asentar esta idea de que la intervención del señor Teuber es en un momento posterior y solamente formal, porque ya el producto que hace que ese documento sea ideológicamente falso ya había sido construido anteriormente por el círculo operativo del cual no formaba parte mi representado, y que, por cierto, y reitero y soy majadero en eso, lo excluía de estas comunicaciones internas. El Ministerio Público ha señalado que la falsedad del 407 se acredita comparando servidores y correos, donde se constata que 35 mensajes supuestamente vinculados a un hackeo habrían sido en realidad correos enviados desde determinadas cuentas siguiendo una dinámica parecida a lo que es la herramienta Antorcha. Pero a partir de esto, sobre lo cual rindió un prueba al Ministerio Público para asentar estos hechos, hay un punto que podríamos decir que es evidente. La falsedad material informe e ideológica al mismo informe se sustenta en contenidos técnicos generados y manipulados por los otros coimputados, en este caso por las personas encargadas de la unidad informática, Oces-Smith, que sí conocían el conocimiento y conocían el funcionamiento de los servidores y las cuentas y los supuestos parches. Vuelvo a decir lo mismo porque ha sido también sostenido reiteradamente, no solo por los acusadores, sino incluso hasta por las defensas de los coimputados. De hecho, en alegaciones no las he escuchado acá, pero durante los debates incluso de cautelares decían, pero bueno, ¿cómo entonces el general Teuber, le dijo una vez un defensor, era el coronel Rae?
solamente se dedicaba a revisar la ortografía, la forma. No, señoría, lo que pasa es que efectivamente el control que hacía el señor Toiber era de carácter formal, porque no podía ser en relación al fondo o al contenido, porque carecía de las competencias para aquello. ¿Cómo podría haber él cuestionado esta información que llegaba del grupo operativo si él no tenía las competencias? Por lo tanto, eso es, la intervención de señor Toiber es eminentemente de carácter formal y desde esa perspectiva no puede, reitero, determinarse responsabilidad penal por esta intervención de carácter meramente formal o simplemente por la posición jerárquica que tenía dentro de la unidad. Esta expresión, señoría, a sabiendas o en general el dolo directo exigido para las dos figuras por las cuales se acusó, no es un tema, pudiéramos decir, retórico, porque la verdad es que exige prueba concreta. Y estimamos, señoría, que con la prueba producida por los acusadores no se ha acreditado otra intervención más allá que la firma del documento y no se ha acreditado particularmente en relación con el informe 407, que haya existido un concierto entre el señor Toiber y el señor Oces. No hay ninguna prueba al respecto, no hay ninguna comunicación en ese sentido, no hay ningún testigo que lo haya dicho. Por lo tanto, señoría, no pasa de ser una mera elucubración. Y además que la propia investigación no da margen para algo distinto, porque también ha sido reprochado por la defensa de los coimputados de manera bastante severa. Han dicho, oiga, pero ¿por qué el señor Toiber está solo imputado en el hecho 5, no está imputado en ninguno de los otros delitos? Bueno, claro, porque la fiscalía concretamente y los acusadores tienen la convicción de que mi representado no tenía conocimiento ni intervención en la fabricación y la gestión de estos antecedentes. Por lo tanto, incluso me atrevería a decir que la acusación fiscal respecto de mi representado y respecto solo de este hecho número 5 del informe 407 aparece totalmente fuera de lugar. Yo entiendo a las defensas de los coimputados cuando dicen, bueno, pero ¿por qué en el 407 la Fiscalía sí asume que el señor Toiber tenía conocimiento y en ninguno de los otros hechos asume que él tenía conocimiento? Bueno, es porque claramente, su señoría, no hay ningún antecedente que lo vincule con el conocimiento, reitero, de la información técnica que salía de la unidad informática y por lo tanto, siendo coherente, yo creo, señoría, que mi representado no debió estar sentado aquí en estrados a propósito de este hecho único. Sobre él, por cierto, recae la presunción de inocencia y esta solo puede ser destruida con prueba clara y contundente y los acusadores no la han rendido. No ha probado que él conocía la falsedad de estos antecedentes, ni que se concertó para su fabricación. Por lo tanto, su señoría, habiéndose limitado la participación de mi representado a actos formales de su cargo, firmas, sin prueba alguna de que haya intervenido en la creación y manipulación de los contenidos falsos, ni en la decisión de obstruir, estimamos, su señoría, que el tribunal no puede llegar a la convicción, más allá de dudar de todo razonable, de que mi representado tiene participación en los dos delitos que se le imputan, razón por la cual, su señoría, voy a solicitar y reiterar que se dicte veredicto absolutorio a su favor. Gracias. Bien, ha sido el turno de la defensa del señor Toiber. Ahora vamos con doña Alejandra Castillo por sus representados Cristian Pérez Mancilla y Darwin Vázquez Sepúlveda. La palabra es toda suya. Su señoría, una petición antes, atendido Sí. que todos los colegas que han hecho sus alegatos pueden pasar adelante. Les pido un receso de 10 minutos para cambiarme adelante. No hay inconveniente. Se hace un receso de 10 minutos a contar de ahora para hacer el cambio de puestos de trabajo. Y autorización para retirarme, señoría, queda el colega, no, pero ¿Cómo queda se la pide? colega Cintia Concha. ¿Cómo se pide? Bien, 10 minutos de receso.
audio. Reanudamos la audiencia tras el receso de rigor y se le otorga la palabra a doña Alejandra Castillo, quien efectuará sus alegatos de clausura respecto de los acusados Cristian Pérez Mancilla y Darwin Vázquez Sepúlveda. Doña Alejandra, la palabra es toda suya. Así es. Muchas gracias, su señoría. Le avisaré también entre 5 a 10 minutos para que vaya redondeando sus ideas. Antes de Del la tiempo de la hora, ¿sí? Ah, ya. Sí, su señoría, eso es lo que había calculado. Preparando este alegato de clausura, su señoría, y recordando las palabras del colega fiscal cuando hizo su exposición ahora en las clausuras, recordaba lo que se nos enseñaba a esto sí en primer año de Derecho, su señoría, a propósito del latín ius y el dicere, del que nacen palabras como juicio y juez. Y eso en primer año de la universidad es difícil, cómo hablamos la ley. Y entonces nos quisieron explicar, a propósito de estos alegatos de apertura, qué hace un abogado cuando hace un alegato de apertura. Un abogado hace promesas al tribunal. Y cuando hace la clausura, tiene que ver si cumplió esas promesas con el tribunal. Yo aquí no hago el rol de acusador, su señoría, así que creo que no hice ninguna promesa probatoria. Y aún así, cuando me paro a hacer la clausura, igual siento que cumplí por lo menos con 4 cosas. Y esas son las 4 cosas que voy a exponer el día de hoy, su señoría. Que no hay falsedad, que no hay dolo, que no hay reiteración de delito, su señoría, y que no hay ninguna conducta típica. Pero para empezar siquiera, su señoría, a hacerme cargo de estas 4 promesas que ha adelantado, hay que dilucidar bien cuál es la imputación. Yo acá represento 2 personas y los hechos son todos distintos. Vamos por el principio, en el hecho 2. Es complejo, yo lo había adelantado cuando hice la apertura, determinar concretamente cuál es la conducta típica que se le atribuye a don Cristian Pérez. Porque tenemos 2 formas de verlo. Podemos pensar lo que se le atribuye a él es haber participado por orden de Marín redactando el informe de liberación 130. Porque de eso trata el hecho 2. Sin embargo, su señoría, ahí nos encontramos con el primer problema. Sabemos, su señoría, que Cristian Pérez, cuando uno busca en el alegato de apertura, perdón, en el auto de apertura, buscamos Cristian Pérez y aparece relatado 2 veces. La primera vez en el hecho 2, la segunda vez en el hecho 4, realizando la misma acción, redactando por orden de Patricio Marín un informe de liberación. Y sin embargo, sabemos también que solo aparece acusado en el hecho 2, a pesar de que la acción redactada en los términos de la acusación es idéntica. Pero llamó la atención de la defensa, redactando este alegato de clausura, su señoría, que la misma línea aparece redactada también en el hecho 10. La diferencia es que en el hecho 10, y ahí lo ilustró Fran en la lámina, la persona que aparece redactando ahora es Danilo Silva, pero la redacción es idéntica, su señoría, y sabemos también que Danilo Silva no está imputado en esta causa. Pero más llamativo que todo eso, su señoría, es que también aparece idéntica línea, pero ahora en el hecho 8. Pero en el hecho 8, su señoría, ahí ya ni siquiera importa cuál es el oficial redactor. Ahí es una NN. En la acusación solamente aparece que se ordenó a un oficial para que redactara. ¿Por qué llamo la atención del tribunal respecto de este punto en específico? Esto es porque ya desde la acusación, la fiscalía sabe perfectamente que la persona que redacta no tiene conocimiento de la falsedad. Como señaló el Consejo de Defensa del Estado, Cristian Pérez es desechable. Y yo amplío esa indicación en el sentido de que cualquier persona que hayan puesto a redactar o a tipear era desechable, dispensable, indiferente, porque lo que a esa persona le piden hacer no es nada novedoso. Solo le piden que transcriba una información que ya les dieron. Y entonces ya desde la acusación el Ministerio Público asume que esta persona no tiene conocimiento de que lo que se manda a escribir es falso. En ese sentido, su señoría, no podemos sino concordar con esa interpretación. Y eso fluye de la estructura natural de las UIOB. No voy a nombrar a cada testigo que pasó aquí que habló de cómo es la estructura de las UIOB. Su señoría ya lo sabe, no voy a repetir el juicio, ya fue suficientemente largo, pero básicamente tiene patrullas y análisis, pero no una al lado de la otra, es patrullas y análisis, porque las patrullas recolectan todos los datos. Fuentes vías, incluso había gente de patrullas que se dedicaba a las escuchas telefónicas, habían otros que incluso indicaban que venían audiencias de juicio oral. Todos esos son datos, solo datos. Pero cuando estos datos suben
análisis lo estudia. Y ahí recién eso es información. Si la información no es suficiente, vuelven tareas para las patrullas, porque es análisis quien indica quiénes son los blancos, tareas. Pero si la información es relevante, entonces eso se transforma en inteligencia. Y eso va hacia arriba, su señoría, hacia los departamentos superiores, para que vayan a sus comités políticos, para que den esta información, pero no vuelve a las patrullas. Las patrullas no forman parte de este análisis. Difícilmente van a tener el control de qué es lo que van a investigar, qué tareas van a realizar. Las patrullas no tienen ese control y su señoría sabe que personas como Cristian Pérez o Danilo Silva eran justamente de ese mundo, desde las patrullas. Cristian Pérez, de hecho, era el jefe de patrullas. Y además, su señoría, porque dentro de toda la información que se entregaba, sabemos que este asunto de las conversaciones supuestamente interceptadas venía de la Oficina de Informática Forense, pero a personas como Cristian Pérez o Danilo Silva, esa información no les llegaba a sus correos. Ellos no sabían cómo llegaba esta información. A ellos se les mandaba un Word que ya estaba redactado por el capitán Oces o por el cabo Olave. Incluso su señoría a veces se le entregaba una hoja impresa. ¿Se imagina, su señoría? Solo les entregaban el puro papel. Entonces ellos ni siquiera estaban en la posición de por lo menos tener un atisbo de una duda de cómo se generaba esta información, porque llegaba ya tan depurada a ellos que ni siquiera les podían hacer la duda de cómo era esto. Y esto la fiscalía lo sabe, por eso les dice, nunca les imputa que ellos estén en conocimiento de la falsedad de la información. Cuando se redacta este auto de apertura, cuando se redacta esta acusación, a quien le imputan el conocimiento de esta información es a 3 personas, a don Héctor Olave, a don Leonardo Oces y a don Patricio Marín. Eso es lo que imputa la acusación. Desde ahí ya sabemos que don Cristian no tenía conocimiento de esta falsedad. Y por eso es que no aparece imputado ni en el hecho 4, y por eso Danilo Silva no aparece imputado en el hecho 10, y por eso ni siquiera se preocuparon de imputar a alguien en la redacción en el hecho 8. Así de indiferente es su señoría. Pero además podemos interpretarlo de una segunda manera. Quizás a don Cristian Pérez lo que se le está imputando es haber redactado el informe 346. Porque eso lo distingue de los otros hechos. Y entonces, su señoría, ahí tenemos un segundo problema de acoger esa interpretación. Sabemos que el 346 no está tachado de falsedad. Lo sabemos primero porque no se le imputa falsificación de instrumento a Cristian. No está en esa imputación, es solo obstrucción a la investigación calificada. Y sabemos también que no se le imputa falsedad porque no se rindió prueba respecto de su contenido. Que en la mayor parte de las hojas, su señoría, lo que tenía eran perfiles de Facebook, capturas de comentarios. No hay ninguna prueba que tienda a cuestionar por lo menos esa parte de la investigación. Pero además, porque lo que se cuestiona es lo que rodea al 346. Dicen, por ejemplo, la acusación que este 346 nace para complementar el informe 130. Y eso no es correcto, su señoría. Este 346 nace de una instrucción particular del Ministerio Público. Y eso lo sabemos porque vinieron los mismos fiscales que redactaron esa solicitud a declarar en juicio. Lo que sí, su señoría, es que quedó flotando la idea de que esta instrucción tenía como 20 puntos, como 18 puntos, y mire, su señoría, la respondieron al otro día. Pero eso no es tan preciso, su señoría, porque la instrucción tenía 12 puntos y se contestó el otro día, pero no se contestaron la totalidad de los puntos. Y eso es evidente porque incluso en un punto del mismo informe 346, que es el 2.10, señala incluso cuáles son los puntos que le quedaron pendientes y que iban a tratar de seguir haciendo diligencias para poder contestarlos. Y ese punto también es ilustrativo, su señoría, respecto del contenido del 346, porque también queda flotando la idea de que el único sentido de este informe era solicitar órdenes de detención. Le pedía a Fiscalía, haga órdenes de detención, pero eso eran solo sugerencias, su señoría, en el sentido de que, y lo sabemos ahora, la información de inteligencia es eso, es información, no sirve como prueba, no se puede presentar en un juicio, es solo información. Y lo que obviamos, su señoría, y esto sí que es relevante, es que el 346 no tiene el sentido de pedirle a la Fiscalía que gestione órdenes de detención. Eso es una sugerencia. Pero sí tiene solicitudes, su señoría. Y van en el punto siguiente, en el punto 3. Le solicitan directamente a la Fiscalía, de la A hasta la O tiene sugerencias, su señoría. Ninguna de esas decenas de sugerencias es gestionar una orden de detención, ni una sola, de la A hasta la O. ¿Y qué le piden, su señoría?
para reunir más evidencia del presente caso. Entonces, su señoría, ¿qué pedían en este informe? ¿Que se gestionara una orden de detención? No. Se le pedía que se oficiara al conservador de bienes raíces, que se gestionara con compañías telefónicas, conseguir más evidencia para este caso. ¿Pero qué hizo la Fiscalía? Pidió órdenes de detención. Pero no fue por el 346, su señoría. El 346 no pedía eso. Pedía de la A hasta la O diligencias. Y otra curiosidad respecto de este 346, su señoría, es que cada anexo, y de esto yo llamé la atención al tribunal, porque cuando se leyó el 346 yo dije que se deje constancia de que no se leyeron sus anexos. Tiene varios anexos, unos que son declaraciones y otro que es un gráfico. Las declaraciones tienen sus propios autores. Señala cada declaración, quién declara y quién toma esa declaración, y no es Cristian Pérez. Y señala también quiénes son los autores de este gráfico, el 2.11. No lo voy a proyectar, su señoría, porque lo proyectó el colega Rigoberto Ortiz ayer. Señala quiénes son los autores de ese gráfico que ordena temporalmente las conversaciones, y ese gráfico salió de la oficina de análisis. Esa es la curiosidad de este informe, su señoría. Aparece en su nombre el Ministerio Público, sabes quienes redactaron cada una de esas partes. Entonces, su señoría, como conclusión de este hecho 2, sea que interpretemos que la imputación es por redactar el 346, sea que interpretemos que es por redactar el informe de liberación. En ambos casos, su señoría, la Fiscalía sabe perfectamente que mi representado no tenía conocimiento, no le imputa conocer la falsedad de los antecedentes, su señoría está absolutamente fuera del área de su control, y sin conocimiento, su señoría, no hay dolo. No hay dolo. Queda esta última idea. Se plantea por parte del Ministerio Público de que estos fueron los medios para lograr la prisión preventiva. Y me parece que fue mi colega Jaime que señaló, con mucho énfasis, su señoría, no había ni una sola prueba contextual. Pero yo se lo planteo al tribunal de otra forma. Si la Fiscalía no tenía ni una prueba contextual, cuando redactamos yo decía, si no habían incautado todavía ni siquiera la tapa de un spray para decir siquiera que estas personas habían pintado un lienzo, si no tenían ni medio peritaje, su señoría, todavía, ¿por qué antes de todo eso ya estaban redactando la formalización? Porque yo, su señoría, como línea de contrainterrogatorio a todos los fiscales que se sentaron aquí, les pregunté y no pensaron, no barajaron la posibilidad de ampliar esta detención quizás para conseguir más antecedentes. No, ya estaba decidido que iban a pedir la prisión preventiva y que iban a formalizar ese día. No iban a esperar más antecedentes, su señoría. Y entonces, cuando tratan de decir como estos informes lo que pretendían era la prisión o la detención de estas personas, a nosotros nos queda la duda porque entendemos que todo esto fue una decisión, porque así incluso lo señala la misma norma, su señoría. Eso es parte de las decisiones en el ámbito de funciones del Ministerio Público. No depende de las policías, pero yo además me vengo a hacer cargo de que tampoco eso fue lo que pidieron. Entonces, su señoría, no es atribuible la conducta de los imputados, no hay dolo, no hay conocimiento, su señoría debe absolver a Cristian Pérez de la imputación del hecho 8. Respecto de lo siguiente, su señoría. Entonces, 4 promesas había hecho. No hay falsedad, no hay dolo, no hay reiteración y no hay elementos típicos. No hay falsedad por 3 razones, su señoría. Primero, por la naturaleza misma de un preinforme. Ahora estamos en el hecho 3. Cuando declara mi representado Darwin en este juicio, se le preguntó ¿por qué no puso en sus conclusiones del preinforme que sus hallazgos deberían analizarlos? Y Darwin contesta, no le puse esas sugerencias porque las sugerencias van en el informe final, no en el preinforme. Y eso es absolutamente lógico, no pudiera entenderse de otra manera, su señoría, porque cuando ellos les piden redactar el preinforme, la instrucción particular les dio un plazo de 3 días para redactarlo. ¿Cómo iban a tener conclusiones y sugerencias si incluso la misma instrucción particular le dice con lo que tengan hasta ahora? Aunque la pericia sea parcial, con lo que tengan, infórmenme lo que tengan nomás. Y 3 días para hacerlo. Y por eso su señoría señaló incluso Carlos Ramírez, yo les tenía prohibido hacer preinformes. Sergio Telchi también se le preguntó a propósito de su labor en la OCAR y él decía los preinformes no contienen elementos definitivos. Los informes finales son más bien complementos de estos preinformes, complementan o completan esta información contenida en los preinformes. Y Carlos Ramírez incluso va un poco más allá. Dice, pudieran cambiar sus conclusiones en los informes finales.
Incluso da un ejemplo que resulta ser muy gráfico y por eso lo traigo a colación a propósito de las armas. Él decía, un preinforme pudiera decir, sí está apta para el disparo, porque la miran y ve que tiene todos sus componentes, apta para el disparo. Pero después cuando se hace la pericia balística, pudiera concluir absolutamente lo contrario. Por ejemplo, que no estaba en buen estado de conservación y no está apta para el disparo. Una conclusión completamente diversa del preinforme al informe final, su señoría. En ese sentido, lo declaró también Nelson Esperguer y Francisca Aros, la naturaleza preliminar de los informes. Por lo tanto, su señoría, nosotros podemos coincidir en que el preinforme contenía conclusiones imprecisas, incluso su señoría tenía hasta faltas de ortografía la conclusión del preinforme, 2 conclusiones llenas de faltas de ortografía. Se habían hasta comido letras su señoría en la redacción de los preinformes. Y podemos coincidir, su señoría, en que preliminarmente cuando se revisan estos archivos, si vemos que tenían la carpeta Telegram, nosotros por lógica y deducción podemos decir, bueno, entonces tenían la aplicación de Telegram. Pero es a través de la extracción forense y de la revisión completa del teléfono que recién ahí uno puede determinar que la naturaleza de esa carpeta no es más que una carpeta que se llama Telegram. No necesariamente que el teléfono haya tenido la aplicación instalada. Pero eso ya después de un análisis extractivo completo. Vale decir, tenía que haber hecho completamente la extracción para poder haber llegado a esa conclusión. Por lo tanto, su señoría, uno dirá, bueno, y si era tan desaconsejable que hicieran un preinforme, que era mejor que tuvieran las extracciones completas antes de informar esto, ¿por qué no le dijeron al fiscal, no voy a hacer un preinforme? Es súper desaconsejable eso. Porque el artículo 87 bis del Código Procesal Penal impone una obligación a las policías. Dice textualmente, se considera falta contra el buen servicio de los funcionarios policiales el incumplimiento de las instrucciones impartidas por los fiscales a las policías, dando lugar a la responsabilidad administrativa. Y si lo que le estaban pidiendo a los fiscales no era ilegal, no tenían razón ellos para oponerse, por más que ellos pensaran que era desaconsejable preinformar respecto de estos hallazgos. No es falso, su señoría, por la misma naturaleza de las pericias. Las pericias son extractivas. En ese sentido, su señoría, esta defensora, como parte de su prueba documental, leyó el informe 26-2018, de 29 de enero de 2018, que dio la Fiscalía Regional de Araucanía a don Luis Tapia Flores. Solicitó la realización de pericias informáticas, entre otras muchas otras solicitudes, y solo a modo ejemplar, su señoría solicitó que se diera cuenta sobre identificación de las aplicaciones de mensajería instantánea instaladas en cada dispositivo, análisis de los archivos que indica, pronunciándose sobre estructura, características, fecha, mecanismo de generación, eventuales anomalías, cotejo con mensajes de mensajería instantánea en el mismo dispositivo, y etcétera, porque este documento, su señoría, que tenía 3 páginas, yo lo leí completo, pero el 4 de noviembre no lo voy a volver a leer hoy día. Pero son instrucciones tan específicas, su señoría, en contraposición con las que le dieron a la OCAR, y entonces cuando el fiscal Luis González dice, obvio que eran peritajes de análisis, su señoría. Sí, pero la prueba dice otra cosa, su señoría. Dice que eran pericias extractivas. ¿Y qué mejor que haber tenido al mismo fiscal que instruyó esa diligencia para contestar a esa pregunta? Don Felipe González. Porque le pregunté yo, su señoría, ¿cuál era la naturaleza de la petición que hizo a la OCAR? Y él dijo, con buenas palabras entiendo yo, que en el fondo lo que se les pedía era disponibilizar la información. Y eso tiene todo el sentido del mundo, su señoría. ¿Por qué, si no, cuando la OCAR concluye sus informes, la conclusión dice que los hallazgos se analicen por el equipo investigador de la UIOB o por quien la fiscalía determine? Es evidente, porque lo que tenían que hacer ellos era extraer la información y tenerla disponible para que la pudiera revisar el equipo investigador. Se planteó una idea, su señoría, por alguno de los querellantes, que con estos informes se podía haber logrado la condena de las personas detenidas. Y eso, su señoría, no aparece verificado por la prueba rendida. Se incorporó, su señoría, la documental 4 el 24 de julio de este año. La documental 4 del Ministerio Público es el acta de control de detención en el RIT 7228-2017 del Juzgado de Garantía de Temuco. Es el huracán 1, su señoría, ahí el 24 de septiembre del 2017 cuando se llevó este control de detención. Entre todas las cosas que dice esa acta, muy chiquitito en una parte dice plazo de investigación, 4 meses. ¿Cuál fue el plazo que les dio la OCAR para evacuar los informes periciales? 10 días. 10 días, su señoría, en una investigación de 4 meses. Y no es porque los equipos siempre se demoran, por eso pedimos más. La instrucción particular es del 23 de septiembre.
El plazo que se pidió de 4 meses es del 24 de septiembre. Sabía perfectamente el fiscal, cuando pidió los 4 meses, que al abocar le había dado 10 días para responder. Es muy ingenuo, su señoría, llegar el día de hoy y pensar que con eso, que la investigación de 4 meses se iba a agotar en los primeros 10 días, que esos eran los informes finales. Con eso concluía, ese era el culmine de una investigación de 4 meses. No, su señoría, guarda más lógica lo que hemos venido razonando, que a estos informes extractivos le seguía casi 3 meses de investigación, se había que analizar, había que revisar todos los archivos y seguramente hubiésemos llegado a las mismas conclusiones que llegamos con los peritos de la PDI respecto a la naturaleza de los archivos. Es más, su señoría, no nos quedamos solamente con lo que nos explicó el fiscal Felipe González acá en Strauss, también se rindió la documental. Esa instrucción particular también es parte de la prueba y se leyó el mismo 24 de julio, si mal no me recuerdo, la instrucción particular 755-2017. Y entonces ahí señala la letra D. Es muy cortito. Realizar los peritajes correspondientes que permitan extraer, revisar y recuperar toda aquella información útil para la investigación. No les pedí analizar, su señoría. Y esa es la prueba de cargo de la fiscalía. Incluso me recordé de una pregunta que hizo mi colega Jaime a Felipe González. ¿Le pidió usted que buscaran algo de interés criminalístico? Y él dijo algo así como, no me recuerdo si textualmente puede ser. Y claro, no pidió algo de interés criminalístico. Lo que él pidió fue información útil para la investigación. Eso es lo que se había pedido textualmente. Pero no conformes con eso, su señoría, también leímos la instrucción particular 815 del fiscal Carlos Cornejo. Y lo recuerdo súper bien porque incluso yo pasé adelante a contrastarlo con esta 815. Y se le preguntó muchas veces, pero ¿qué es lo que pedía? ¿De qué era esta pericia que estaban pidiendo? Y dice, es extractiva, su señoría, pero es que en realidad, mire, lo que nosotros queríamos es que esta pericia extractiva se extendiera también, no solo a los equipos celulares, sino también a las nubes o al iCloud. Y eso, su señoría, no tiene más que relación con que la pericia efectivamente era extractiva. Pero, de hecho, esa instrucción particular se respondió en el 857-1-2017, ampliación, que es la prueba documental 1 de la defensa. Y la incorporé solamente, su señoría, para que viera que se había dado respuesta a esa instrucción particular y que el informe que salió de eso no está cuestionado. Escuchamos, su señoría, que se instruyó un sumario administrativo para determinar qué pasó con estos peritajes en la boca. ¿Y qué nos dice el peritaje? Porque se incorporó no solamente por lectura del sumario, sino también vinieron a declarar los peritos informáticos del sumario, que las pericias del ABOCAR eran extractivas. También lo corrobora. Y se le preguntó también, yo misma, a la perito Francisca Aros, ¿qué pasa si usted extrae imágenes, por ejemplo, y ve un niño? ¿Puede afirmar que eso es un niño? No, yo solo podría decir... tiene apariencia, podría tratarse de un niño, nunca una afirmación concreta. Y eso también guarda relación con la forma en que el ABOCAR informó de estos hallazgos. Pudiera corresponder a un bloc de notas. No afirma eso, porque así es el trabajo pericial. Incluso Sergio Telchi, cuando declara, el ABOCAR trabaja con evidencia física, dice. Pronunciarse sobre el origen o cómo se obtuvo no es propio de la función pericial. Por lo tanto, su señoría, si el equipo investigador pilla una carpeta de Telegram, listo, informa. Eso fue lo que se extrajo. Si fue creada por la aplicación, si la aplicación estaba instalada, si estuvo alguna vez instalada, eso no es tarea del equipo que extrae, su señoría. Eso es parte del equipo investigador. Si para eso le ponen la información disponible, para eso se la disponibilizan, para que investigue, para que saque sus conclusiones. No hay un reproche en las conductas después del sumario. ¿Y entonces por qué lo dan de baja, su señoría? Y Sergio Telchi dice... es que a veces hay que responder a las presiones mediáticas. No hay falsedad, su señoría, porque lo que informan los peritajes del ABOCAR no es falso. No es falso. Las rutas son coincidentes, su señoría. Los teléfonos que se cuestionan acá pasaron por peritos del ULDECO, pasaron por un perito particular, pasaron por los peritos de la PDI. Y no lo digo yo porque el gráfico que vamos a mostrar no es mío, es del sumario del 963-2018, señala en la última línea dónde se encontraron los archivos en cada uno de los casos. En algunos casos dice /root/media/telegram o data/media/telegram, su señoría. Y esto lo sé porque yo lo pregunté al primer perito que declaró, que fue el perito particular, Felipe Sánchez. Cada /pack que usted menciona en la ruta, ¿quiere decir una carpeta, señor perito? Sí. Entonces eso quiere decir
que para poder llegar a ese archivo TXT que usted encontró, tengo que meterme a la carpeta Medium y después tengo que meterme a la carpeta Telegram. Y entonces, ¿el archivo está alojado en la carpeta Telegram? Sí. Sí, pues, señoría, eso es lo que quiere decir. Porque no podríamos decir una cuestión distinta. Si esa es la verdad, ese es el hallazgo. Y todos son coincidentes. No lo digo yo, lo dice el sumario, lo dicen los peritos, su señoría. Cada peritaje que es prueba de la fiscalía ratifica que los TXT fueron encontrados, que eran TXT, su señoría, incluso cuando el perito Francisco Ortiz viene a declarar sobre su pericia de los hallazgos, también dice, era un TXT, ese era su contenido, esa era su fecha, lo encontramos en la misma parte. ¿Cuál es la falsedad, su señoría, si todos estamos ratificando que esa era justamente la verdad? Lo que pasa, su señoría, es que aquí queda también flotando otra idea, porque se plantea que el informe dice cosas que en verdad no dice. El informe no indica cuáles son los números de teléfono que están asociados a esos supuestos chats. El informe no dice quiénes son los usuarios que corresponden a esos chats. El informe no le atribuye calidad de mensajes. Mensaje no es una palabra que utilice el informe. Su señoría lo puede leer. Mensaje no es una palabra que utiliza el informe. Archivo de mensajería, eso no es una palabra que utilizan los informes del Lavocar. No dice que sean archivos nativos del teléfono. Lo que dicen los informes es que se pilló ese archivo TXT, cuál era su contenido y dónde lo encontraron. Lo único que verifica ese informe es que esos existen y que están ahí, cuál es su naturaleza, incluso, señoría, cuál es la fecha que tenían cuando los hallaron. En palabras de Carlos Ramírez, su señoría, que creo que son más claras incluso que las mías, sirva, no sirva, bueno o malo. Eso es lo que dijo. Los peritos de la UCAR extraen y eso es lo que informan. En todo caso, su señoría, y aquí ya hablando de la ley, como señalé al principio, la doctrina cuando habla de la falsedad del funcionario público dice que falta la verdad cuando constata una realidad que no es posible de observar por sus propios sentidos. Entonces, cuando Sangüesa o Cavieres, que están imputados, dicen como su señoría, si no hubiésemos puesto que encontramos eso, yo creo que ahí hubiésemos cometido un delito. Sí, porque están observando que eso está ahí, están viendo la naturaleza de los archivos y si no lo dicen, entonces ahí faltan a la verdad por no haber informado eso que encontraron y que les llamó la atención. Por eso lo informaron, su señoría, porque podía haber sido útil como había leído en la instrucción particular. ¿Cuál era su deber, su señoría? Simplemente no consignar una cuestión distinta de la que estaban observando. Pero además, su señoría, no hay dolo. No hay dolo. Se nos ha querido mostrar que esta evidencia que está aquí peritada tiene alguna cuestión dudosa. Se nos mostró incluso que tenía conexión a internet, que había recibido mensajes, pero yo a propósito de eso fue que leí las cadenas de custodio solamente para ilustrar al tribunal de que mi representado Darwin Vázquez no tenía el teléfono o el móvil en sus manos, la evidencia en sus manos cuando aparecen informadas esas conexiones. Pero aunque fuera así, su señoría, que no es, pero aunque fuera así, vino acá don Rafael Mendoza y dijo, Oxygen requiere internet. Y también nos dijeron, aunque pongan el teléfono en modo avión, igual se puede conectar al Wi-Fi. Si eso es evidente, su señoría. Si cada persona que se ha subido a un avión sabe que hay que ponerlo en modo avión, igual se puede conectar al Wi-Fi del avión. Si eso igual se puede. Y eso ya no es una cuestión informática, eso es parte de la experiencia de cada uno de nosotros. Entonces, su señoría, nos hicimos cargo mostrando la cadena de custodia. Pero igual creemos que el dolo no es una cuestión que nosotros debamos descartar, el dolo es una cuestión que la Fiscalía debe probar y aún así, como una cuestión muy llamativa de este juicio, nosotros creemos que probamos un hecho negativo. Nosotros creo que probamos que no hay dolo. No hay dolo, su señoría, primero, porque cuando los peritos Lavocar tuvieron dudas, preguntaron. Cuando los peritos Lavocar, que estaban ahí trabajando en esa especie de comedor que tenía la UIOE en el primer piso, le preguntaron, me parece que fue Cavieres que contó esta historia. Ya, pues profesor, cuéntela firme. ¿Nos va a contar cómo aparecen estos archivos? Y ahí les dijo una explicación como que eran archivos residuales. Ahora, nosotros no nos quedamos solamente con esa explicación, su señoría, porque nosotros también decimos, bueno, si tenían la duda, igual la duda no alcanza a constituir dolo. Porque lo que constituye dolo es el conocimiento, la certeza. Ya. Pero justamente este profesor era un CPR.
Nosotros escuchamos muchos carabineros, muchos ex carabineros hablar de cuál es el proceso de contratación de un CPR, qué era un DHP. ¿Cómo el perito Lavocar que hace la pregunta va a pensar que justo ese CPR con el que está hablando, ese fue el que no pasó por ese proceso? Justo ese CPR tenía algo extraño en su contratación. ¿Por qué va a pensar eso si todo el proceso de contratación de una persona es distinto? A mí me da certeza que la persona que tengo al frente parece que sí sabe de lo que me está hablando si yo le hago una pregunta. Y en todo caso, esa explicación no la escuchó solamente Cavier, la escucharon todos los peritos del Lavocar. Y además su señoría también, su señoría la escuchó, porque la Fiscalía, como parte de sus medios de prueba, incorporó otros medios 90, que corresponde a la entrevista que a propósito del sumario hicieron del profesor Smith. Y ayer mi colega Rigoberto Ortiz mostró otros medios 72, que eran una serie de archivos .dat, que se supone que cuando uno los ejecutaba, generaba un archivo TXT. ¿Podemos nosotros dudar entonces de que cuando los peritos de Lavocar le preguntaron al profesor ¿y qué pasa con los archivos TXT? Le dijo que eran residuales? Parece que no, porque la evidencia que nos trajo la Fiscalía nos muestra que de verdad esa era una explicación que daba respecto a los archivos TXT. ¿Por qué aparecían así? No hay dolo, su señoría, porque cuando encontraron los TXT alertaron oportunamente de esos hallazgos. Lo alertaron, su señoría, primero por la misma conclusión de la prueba de la Fiscalía, el 963-2018. Ese informe pericial concluye que alertaron oportunamente, no hay falta de Lavocar. Pero además, la perito Francisca Aros señaló en estrados que ratificaba dicha conclusión. Pero además, su señoría, porque el mismo mayor Marín señala que cuando se fueron a despedir de él le dijeron de estos hallazgos extraños, advirtieron. Pero además, su señoría, porque cada perito del Lavocar que vino y declaró en este juicio dijo que lo habían advertido. Pero además, su señoría, porque cuando el fiscal Felipe González vino a declarar aquí, yo le mostré el informe 857-1 y lo leyó él y dijo, sí, efectivamente, los peritos me sugirieron que esto lo revisara. Pero además, su señoría, porque cuando fueron a dejar la evidencia a la Fiscalía, cuando concluyeron estos informes, cuando fueron con Elvin Moscoso preguntado por mí, su señoría, dijo que efectivamente lo acompañaron los peritos y que hablaron con el fiscal González. Él no escuchó de qué hablaban, pero los peritos, su señoría, sí le dijeron qué es lo que habían hablado con él. No hay dolo, su señoría, porque los peritos cambiaron sus conclusiones al final. En el preinforme señalaban que lo habían extraído de la aplicación y en el informe final señala que era de una carpeta. Si hubiese habido un dolo de ocultar o de inventar algo, ¿por qué no mantienen las mismas conclusiones, su señoría? ¿O para qué indican las rutas? ¿Para qué indican este archivo tiene esta extensión? ¿Para qué indican este archivo tiene esta fecha? Porque le recuerdo a su señoría que a propósito de estos informes, señala un archivo fecha 2010 y otro 2014. Eso de por sí ya era llamativo porque supuestamente estas conversaciones eran de ese año. ¿No hubiese sido entonces más fácil simplemente esconder esto? Pero no, su señoría. En la conclusión 32 del 857-1-2017, lo que hace mi perito es decirle a la Fiscalía que tome estos archivos, que vaya y que los analice. ¿Cuál es el dolo en eso, su señoría? ¿Cuál es el dolo, su señoría, si cuando extraen toda esta información, hacen una copia forense, la dejan en un disco duro, le ponen una cadena de custodia y se la pasan a la Fiscalía, para que revise la Fiscalía si es que acaso eso que ellos extrajeron es lo que informaron? ¿Y sabe qué, su señoría? La Fiscalía lo tomó y lo revisó. Hizo un comparativo. Trajo al perito que hizo el comparativo a explicárselo al tribunal. El informe es el 52A-2019 de Alexander Moreno. ¿Qué hizo Alexander Moreno? Tomó la copia, tomó los informes. ¿Y qué concluyó? Que lo que habían informado los peritos en sus informes era lo que ellos habían extraído. Ahí está, su señoría. No hay ningún dolo. Ahí está, todo transparente, todo indicado como es. No hay dolo, no hay falsedad. Pero tampoco hay reiteración, su señoría. No hay reiteración porque el informe 64-2018 que fue expuesto por don Francisco Ortiz, dentro de todas las cosas que se le habían encargado, era hacer un comparativo entre lo que él había extraído, el preinforme y el 857. Yo le pregunté, ¿qué es lo que usted tuvo a la vista? Y lo que el perito dijo fue papel, papel, papel. No tuvo las copias forenses, pero concluyó que sí eran los mismos hallazgos. Pero el magistrado Bascur, lo recuerdo porque escuché el audio a propósito de estos alegatos de clausura, le preguntó, ¿y la copia forense era la misma respecto del preinforme con el informe? Y el perito le dijo, no lo sé, porque no tuve la copia forense yo, solamente tuve papel, 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 pero uno pudiera pensar que sí era la misma copia forense, porque las conclusiones son las mismas.
Es la misma copia forense, su señoría, porque las conclusiones son las mismas, porque la evidencia son las mismas. Tiene la misma cadena de custodia, su señoría. El preinforme no es más que un adelanto del informe. Esta fue mi promesa, su señoría, cuando hice el alegato de apertura. Le dije, el preinforme no es más que un avance de lo que va a decir el informe final que está detallado con las conclusiones correctas, con toda la extracción y la tarea completa. No hay conducta típica, su señoría, no hay conducta típica. Aquí se atribuye una falsedad, su señoría, y sin embargo, cuando hablamos de esta falsedad, primero tenemos que hacernos cargo de, ¿será esto siquiera un instrumento público? Porque el 1699 del Código Civil define instrumento público. Y nosotros podemos coincidir en que un carabinero es un funcionario público. Y nosotros también podemos coincidir, su señoría, en que un perito que elabora peritajes, sí, elaborar peritaje está dentro del ámbito de sus funciones. Pero igual nos falta un requisito, su señoría, las solemnidades legales. ¿Dónde están las solemnidades legales de los peritajes? Yo recuerdo, dentro de la prueba incorporada por el Ministerio Público, estaban los manuales del Lavocar. Y justamente, su señoría, ¿qué señalan los manuales? Manuales señalan hasta la letra que hay que usar. Los manuales indican, por ejemplo, dónde va el escudo, el logo, cuál es la separación entre las firmas, cuál es la sangría, cuál es la justificación. Todo eso lo dicen los manuales, su señoría. Pero no hay que esperar un mensaje del presidente ni una moción parlamentaria para cambiar. El 314 y el 315 son requisitos de admisibilidad. No quiero extenderme sobre eso porque un colega defensor también lo había abordado, pero después el 316 de hecho habla sobre los requisitos generales de admisibilidad. Y entonces cuando falta uno de esos, su señoría, no deja de ser público, porque no tiene la calidad de público, simplemente se vuelve inadmisible. El artículo 3 de la Ley Orgánica de Carabineros, su señoría, algo aborda al respecto. Señala que la investigación de los delitos de las autoridades competentes encomiendan a Carabineros podrán ser desarrollados por sus laboratorios y organismos especializados. Lo anterior, o sea, esta actividad, así como la actuación del personal en sitio del suceso, se regulará por disposiciones legales reglamentarias respectivas. Reglamentarias respectivas, su señor. No tiene solemnidades legales. No podemos hacer extensivo manuales o reglamentos a solemnidad legal. No podemos, porque el artículo 5º nos prohíbe hacer eso, señoría, interpretar por analogía malamparta. No se puede, su señoría, cometer por omisión el delito de obstrucción a la investigación. Pareciera, por el tenor de la acusación, su señoría, que lo que se le reprocha a estos peritos es que, no teniendo estos archivos timestamp, que no estando en la carpeta que correspondía, etcétera, etcétera, igual los incluyeron. Como que lo que echa de menos la fiscalía es que también, aparte de haber informado el hallazgo, también le hubiese dicho y la carpeta no corresponde y la extensión del archivo no es y no tiene marca horaria, etcétera, etcétera. Pero no se puede olvidar, su señoría, que yo, a propósito de mi propia prueba documental, que en ese momento podía haber parecido sin sentido, pero ahora vuelve a tomar sentido, incorporé un título técnico de mi representante Darwin Vázquez. Es un título de nivel superior en prevención e investigación policial con mención en tránsito vial. Entonces, una prueba, su señoría, como he hecho prueba en el juicio, que Darwin Vázquez no es un ingeniero informático. Probablemente si le hubiesen pedido pronunciarse sobre todas esas cosas que le pidieron a Luis Tapia Flores a propósito de análisis del archivo y la naturaleza de los mismos, él se hubiese declarado incompetente, porque lo que él tenía era una capacitación para ocupar el UFED, y el UFED que hacía extraía. Eso es lo que él podía hacer. Pero además, su señoría, porque no decir algo, no pronunciarse sobre algo, no es un elemento típico. Porque no hay doble interpretación de lo que señala la obstrucción a la investigación. Dice que lo que se sanciona es aportar elementos falsos. No se puede cometer por omisión. Y eso lo digo por lo mismo que ya había reiterado. Porque el artículo 5º nos prohíbe interpretar por analogía, hacer más extensa la norma de lo que es. Y además, su señoría, porque ya me explayé sobre esto, la pericia era extractiva. Ya lo dije, no lo voy a volver a decir. Además, su señoría, el delito de obstrucción a la investigación tiene otro requisito más, que se hayan omitido o realizado diligencias a propósito de estos archivos. Y entonces, su señoría, cuando se relata el hecho 3, la fiscalía señala se abrieron RUC a propósito de esta investigación. Pero yo vuelvo a la pregunta que hice en el alegato de apertura. ¿Cuál es la investigación que se está obstruyendo? Tienen que respondernos eso para ahí analizar el elemento típico de cuál fue la diligencia que se realizó o la diligencia que se dejó de realizar a propósito de estos informes. Y eso no está respondido, su señoría.
No sabemos. ¿Qué fue lo que pasó después de estos informes? A mí me da la impresión de que lo que pasó fue que cerraron la investigación. A propósito, de hecho, de los informes de la PDI, parece que esos son los que produjeron un impacto en la investigación. Los últimos, los de la PDI, los de la UDEC, los del perito particular. Pero ¿cuál fue la diligencia a propósito de estos? Del preinforme. Porque de hecho en el hecho 6, su señoría, hay un punto final y nunca se llega a pronunciar sobre qué fue lo que se hizo o lo que dejó de hacer la Fiscalía a propósito de estos informes finales. Además, su señoría, yo ya había dicho esto, pero se había dicho por parte del Ministerio Público en su clausura. No habían elementos contextuales. Y entonces, ahí, su señoría, hay que recordar otro elemento de la producción de la investigación, y esto lo exige la doctrina. La falsedad de los antecedentes aportados tiene que ser tal que cualquier fiscal de la República, en conocimiento de estos antecedentes, hubiese realizado las mismas omisiones, hubiese realizado las mismas actuaciones a propósito del mismo. Y entonces, su señoría, ahí yo me recuerdo del fiscal de Los Ríos, que vino y declaró, dijo, nosotros no somos solamente buzones, su señoría. Y entonces, ¿qué hizo el fiscal de Los Ríos cuando recibió la información? Él sí buscó la información contextual, su señoría. Él sabía que Antiago estaba con arresto domiciliario. Y entonces, primero averiguaron si es que había cumplido con su arresto domiciliario ese día. O incluso a propósito del 1045, lo primero que le extrañó a él fue no ver el teléfono del guardia de la empresa Sotracer que había hecho la denuncia y que él sabía que había estado ahí. Ese número no estaba en sus informes. ¿Se fija, su señoría? Si no había prueba contextual, ¿cualquier fiscal hubiese optado la misma decisión? Y su señoría de la prueba de cargo puede ver que no cualquier fiscal hubiese optado la misma decisión. Conoció un fiscal que tomó decisiones distintas, buscando esa prueba de contexto. Entonces, su señoría, esas eran mis promesas de clausura, pero me voy a hacer cargo de una sola cosa más, aprovechando que todavía tengo tiempo. Se invocó un agravante de motivación odiosa. Yo entiendo el agravante de su señoría como técnicamente para poder aplicarla tenía que haber estado dentro de la narración de los hechos, porque si es inherente a la conducta, entonces tiene que ser parte de la narración. Entendemos que eso no se hizo acá. Pero en el fondo, su señoría, y esto ya lo saco por las explicaciones que dan los colegas, ellos hablan de los especialistas en la persecución. Como prueba del propio Ministerio Público se incorporaron las hojas de vida institucionales de Cristian y de Darwin. Y aparte de las muy buenas notas que ellos tuvieran, se expresan esas hojas de vida todas las destinaciones que tuvieron, desde el principio hasta el fin. Muy rápidamente. Cristian estuvo en Santiago, en el departamento 1, en el departamento 3, en el departamento de análisis, en la Cipolcar de Magallanes hasta el año 2016. En la UIOB estuvo el 2017 y en la Escuela de Carabineros el 2018. Darwin Vázquez estuvo en Los Muermos, La Pasada, Río Frío, Los Muermos de nuevo, Maullín, en la Escuela de Carabineros, en Frutillar y en la Bocar Puerto Montt desde el 2016. Ninguno de ellos en su historia de vida tiene pasadas por la Araucanía. Y si le hubiesen preguntado a Darwin Vázquez si conocía de todas estas personas que estaban detenidas, le hubiese contestado que no. Esas personas son conocidas para nosotros, señoría, que vivimos en esta región. Para ellos son desconocidas. No tenemos cómo achacarles esa función de especialistas en la persecución, porque su hoja de vida, de hecho, nos habla de lo contrario, de tener otra historia de vida. Incluso cuando se le preguntó a Sergio Telchi, el hecho de que Darwin estuviera acá corresponde a una mera cuestión geográfica. Ya no podían sacar más gente de Santiago y Puerto Montt era lo que estaba más. ¿Se fija, su señoría? ¿Por qué terminó Darwin en esta causa? Porque estaba más cerca. Esa es la razón, su señoría, ninguna motivación especial. Entonces, su señoría, si al principio nosotros consideramos que por la sola acusación no podía condenarse porque era insuficiente, porque era incoherente, porque tenía todas estas fallas metodológicas, porque no había conducta típica, después de haber rendido todos estos 9 meses de prueba, su señoría. Nosotros creemos que al revés, probamos que eran inocentes. Su señoría, no vaya a pensar por un momento que este juicio tiene por interés reparar a alguna víctima. Esto no es eso, su señoría. Y estos carabineros ya estuvieron 9 meses en este juicio, ya dejaron de ser carabineros, su señoría, ya pagaron lo que no debían pagar a propósito de esta causa, su señoría. Por eso es que yo le pido a su señoría que los absuelva para restaurar la justicia. Gracias, señoría. Bien, ha sido el turno de doña Alejandra Castillo por don Cristian Pérez y don Darwin Vázquez. ¿Hay alguna cuestión o petición que hacer al tribunal antes de entrar en receso? Sí, su señoría, por esta defensa. Claudio Paulito. Escucho.
Su señoría tiene que ver con la programación de las réplicas. Y quisiéramos tener la claridad de que para esta defensa se produzca esa oportunidad procesal el día 5 de enero, como entiendo que sí es posible. Porque si eso es el 5 de enero, le permite a esta defensa y probablemente también a las demás poder programar la presencia personal en la sala del tribunal. Pero ayer dijimos eso, el día 5 comienzan las réplicas de las defensas. Es que no, lo debatimos entre nosotros y no nos había quedado claro a nosotros. Que con esa ratificación nos quedamos tranquilos. Sí, quédese tranquilo, el día 5 empiezan. Muy bien. Muchas gracias. Sí, el 5 y 6 de las defensas. Los 29. 29 y 30. Sí, 29 y 30 acusadores, 5 y 6 defensas, ¿sí? Muy ¿Algo bien, más? muchas gracias, su señoría. No hay otra petición. Bien, entramos en receso hasta el lunes 22 a las 8:45 horas, oportunidad que le corresponderá a doña Marisa Navarrete, don Enoc Sáez Salazar y don Patricio Salinas, ¿sí? Bien, que tengan muy buen fin de semana todos los presentes. Igualmente, señoría. Igualmente, muchas Hasta gracias. luego.